Un profeta valiente fue enviado para confrontar a un rey idólatra. Él desafió el altar de Betel, vio un milagro suceder delante de sus ojos y rechazó hasta un banquete real por causa de la orden de Dios. Pero en medio del camino de regreso a casa, algo inesperado sucedió. Una mentira sutil, una invitación peligrosa. Y el final de su historia fue tan trágico como sorprendente. ¿Qué habrá hecho este hombre para nunca más volver a casa? Historias como esta nos hacen pensar dos veces antes de confiar en cualquier voz, incluso en aquellas que parecen venir de Dios. Si este tema te despierta, ya deja tu me gusta, suscríbete aquí al canal y envía este vídeo a alguien que valore la verdad de la palabra. Hay mucha gente necesitando escuchar lo que sucedió con este profeta antes de que cometan el mismo error. Tras la muerte de Salomón, el trono de Israel fue entregado a Roboam, su hijo. Sin embargo, su decisión inflexible y arrogante ante el clamor del pueblo provocó la división del reino. 10 tribus rompieron con la casa de David y formaron el reino del norte, entregando su lealtad a Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron con Roboam, consolidando el reino del sur. Esta división no fue solo política. Fue una fractura espiritual que redefinió los destinos de la nación elegida. El nuevo rey del norte, temiendo que su pueblo regresara al templo de Jerusalén y con ello al dominio de Roboam, decidió fabricar una nueva religión. Creó 2 terneros de oro, erigió altares y estableció un sacerdocio paralelo. Todo esto en nombre de la seguridad de su trono. Pero al hacerlo, arrastró al pueblo hacia una apostasía institucionalizada. La idolatría promovida por Jeroboam no fue una simple influencia cultural. Fue un golpe frontal contra la alianza establecida entre Dios e Israel en el Sinaí. Al crear centros de culto en Dan y Betel, Jeroboam no solo desvió a los israelitas del templo, sino que usurpó el papel del verdadero culto con una imitación profana. El altar en Betel se convirtió en un símbolo de la ruptura con el Señor. Era allí donde los sacrificios eran ofrecidos a ídolos en nombre de un Dios que no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquella estructura, aunque cargada de ceremonias y apariencia religiosa, estaba contaminada por la rebelión y el engaño. La elección de Betel como uno de los centros principales de este culto no fue aleatoria. Betel tenía un pasado sagrado. Fue el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con Dios y erigió una piedra como altar. Jeroboam tomó un lugar históricamente reverenciado y lo corrompió, convirtiéndolo en un centro de idolatría. Esto revela algo profundamente trágico. Cuando la verdad es manipulada y lo sagrado es corrompido, las consecuencias se vuelven aún más severas. Era en este escenario de crisis espiritual, de una nación que había vuelto la espalda a su Dios, que un profeta anónimo fue enviado por orden divina. Este profeta no era del reino del norte, vino de Judá, donde aún había una remanente fidelidad al Señor. Su misión era clara y audaz: confrontar al rey en su propio altar y denunciar el pecado de toda una nación. El viaje del profeta era más que una simple travesía geográfica. Era un enfrentamiento entre luz y oscuridad, verdad y falsedad, fidelidad y traición. Llevaba en sí no solo palabras, sino la presencia de un Dios que aún se negaba a abandonar a su pueblo, incluso ante su obstinación. Y es exactamente en este punto donde la narrativa se viste de tensión dramática. Un hombre común, obedeciendo una orden divina, se aproxima a un altar profanado, donde el rey está rodeado por sacerdotes falsos y rituales paganos. Lo que sucederá a continuación marcará no solo el destino del profeta, sino que dejará una advertencia eterna para todos aquellos que osan jugar con lo sagrado.
El escenario está preparado, el conflicto es inevitable. Jeroboam no comenzó su trayectoria como un enemigo declarado de Dios. De hecho, fue el propio Señor quien prometió darle el trono de las 10 tribus si andaba en rectitud. Sin embargo, en lugar de confiar en la promesa divina, se dejó dominar por el miedo. Temía que los corazones del pueblo volvieran a Jerusalén cuando subieran al templo para adorar, y que con ello perdiera su influencia. Este temor lo llevó a tomar decisiones que revelaron su inseguridad espiritual y su ausencia de fe. En lugar de confiar en Dios para mantener su reinado, eligió sostener el trono mediante artificios humanos y prácticas paganas. El miedo, cuando gobierna un corazón, tiene el poder de distorsionar la percepción de la realidad. Jeroboam vio un peligro donde había una oportunidad de fidelidad. Al instituir una religión alternativa, buscaba controlar al pueblo a través de la espiritualidad, transformando el culto en un instrumento de poder político. Los terneros de oro, colocados en Dan y Betel, no eran solo símbolos de idolatría, eran estrategias de manipulación. Les decía al pueblo: «Ved aquí a tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto», como está registrado en 1 Reyes capítulo 12, versículo 28. Con esto, repetía el mismo error cometido por Aarón en el desierto. Jeroboam no solo creó nuevos ídolos, sino un nuevo calendario religioso y un sacerdocio ilegítimo, compuesto por hombres que no eran de la tribu de Leví. Reescribió las bases de la fe, formateando una religión que sirviera a sus intereses. Cuando el culto es moldeado por la conveniencia y no por la verdad, deja de ser adoración y se convierte en una caricatura. La fe, sin sumisión, se transforma en manipulación. Y Jeroboam se convirtió en el arquetipo del rey que prefirió la popularidad a la obediencia, el control a la quebrantación. Lo más grave es que Jeroboam no solo pecó, institucionalizó el pecado. Su liderazgo arrastró multitudes al error, normalizó la idolatría y distorsionó la identidad espiritual de un pueblo que debería ser luz entre las naciones. El altar de Betel, aunque impresionante a los ojos humanos, era una aberración ante el Dios Santo. Y aún así continuaba allí, funcionando, recibiendo sacrificios, sin que hubiera una respuesta inmediata del cielo. Es en este punto que comprendemos la gravedad del silencio divino. Nunca es señal de aceptación. Dios puede esperar, pero no ignora. Observa, juzga y a su debido tiempo responde. La respuesta vendría, no con un ejército ni con un terremoto, sino con la voz solitaria de un profeta desconocido, enviado para declarar juicio ante un altar profanado. Frente al altar en Betel, Jeroboam estaba en la cúspide de su arrogancia espiritual. Rodeado por sus sacerdotes, confiado en su estructura religiosa recién creada, no imaginaba que aquella ceremonia sería interrumpida de forma tan dramática. El altar, símbolo de su independencia religiosa, se había convertido en la propia prueba de su rebelión. Y Dios, que hasta entonces había estado callado, ahora hablaría. Y usaría para eso a un profeta venida de Judá, sin nombre, sin título, pero con autoridad del cielo. Al llegar, el hombre de Dios no dirige su palabra al rey, sino al altar. Profetiza contra la propia estructura de la idolatría. Altar, altar, así dice el Señor. He aquí que un hijo nacerá a la casa de David, cuyo nombre será Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que sobre ti queman incienso, y huesos de hombres se quemarán sobre ti. Estas palabras, registradas en 1 Reyes capítulo 13, versículo 2, están cargadas de peso profético.
anuncia un evento que ocurrirá siglos después, durante el reinado de Josías, rey de Judá, que de hecho vendría a destruir los altares idólatras y a quemar huesos humanos sobre ellos. El altar de Betel, que representaba el intento de reinventar la fe, sería un día transformado en sepulcro. La profecía del hombre de Dios traía no solo juicio, sino la confirmación de que Dios aún estaba en control de la historia, incluso cuando parecía ausente. El uso del nombre de Josías, con siglos de anticipación, revela el dominio absoluto del Señor sobre el futuro y su determinación en purificar su adoración. Pero no bastaba anunciar, era preciso un signo inmediato. El profeta declara que el altar se rompería y que las cenizas se derramarían como prueba de que lo que él hablaba venía del Señor. Y esto sucede delante de todos. La estructura se rompe, las cenizas se esparcen y la ceremonia pagana es interrumpida por el mismo Dios. La idolatría, que parecía tan sólida, comienza a desmoronarse. Lo que era grandioso a los ojos humanos se revela frágil ante la presencia del Altísimo. Ese episodio es un recordatorio de que ningún altar construido al margen de Dios puede permanecer en pie. Puede haber belleza, riqueza, influencia, pero si está desconectado de la voluntad divina, está destinado al colapso. La profecía contra el altar es un clamor divino por la restauración de la verdad, una convocatoria para que el pueblo vuelva al verdadero culto. Y el hecho de que todo esto ocurre ante un rey rebelde muestra que Dios aún no había desistido de confrontar el error con gracia, verdad y poder. El momento en que el hombre de Dios surge frente al altar de Betel lleva la intensidad de un enfrentamiento celestial. No llega con ejércitos ni con aplausos, llega solo, pero revestido de la palabra del Señor. Esta entrada abrupta en medio de una ceremonia idólatra expone el contraste entre la obediencia silenciosa y la rebelión institucionalizada. Mientras el pueblo y el rey se involucraban en los rituales falsificados, ese profeta atravesaba el escenario como un testigo vivo de la fidelidad divina. No hay registro de su nombre, quizás para que su identidad no se sobreponga al mensaje que llevaba. No buscaba protagonismo, sino justicia. Cuando el profeta pronuncia su sentencia contra el altar, no está hablando solo al presente, está dialogando con el futuro. El altar de Betel, que en ese momento era el centro del culto idolátrico, sería el mismo donde siglos después Josías consumaría la profecía. Esta precisión profética es más que una predicción. Es la manifestación de un Dios que ya habita el mañana. Y cada palabra del profeta resuena con autoridad, silenciando la liturgia fabricada e instaurando un temor que paraliza incluso a los más confiados. Lo más impresionante es que el profeta actúa sin titubear. Sabía de los riesgos, estaba en territorio enemigo, denunciando el pecado del rey ante su corte. Un gesto así podría costarle la vida, pero no retrocede. Su valentía revela que, cuando alguien está lleno de la palabra de Dios, no hay ambiente hostil capaz de silenciarlo. El verdadero profeta no se curva al sistema, no negocia su voz y no se protege con neutralidad. Habla, incluso si sus palabras rasgan el ambiente por la mitad. La sentencia divina no se limita a palabras. El altar se rompe y las cenizas se derraman. Es el cielo respondiendo con señales visibles a una generación que se alimentaba de mentiras. Este rompimiento físico simboliza la ruptura espiritual que Dios deseaba causar en el corazón del pueblo. La imagen de un altar agrietado, en pleno funcionamiento, es una metáfora poderosa. Las estructuras religiosas pueden continuar operando, incluso cuando ya han sido rechazadas por Dios. Este momento debió haber provocado un arrepentimiento colectivo.
Pero lo que vemos a continuación es una reacción de hostilidad. Jeroboam extiende la mano para prender al profeta, como quien intenta sofocar la verdad con violencia. Pero Dios, que vela por sus siervos, interviene de manera sorprendente. Y este gesto será el próximo elemento de la narrativa. En el instante en que Jeroboam extiende su mano para mandar prender al profeta, algo inesperado sucede. Su mano se seca. Él queda paralizado, inmóvil, como si su propio cuerpo se negara a cumplir con el acto de represión. Esta parálisis divina no es solo un castigo. Es una señal pública de que Dios no permitirá que la verdad sea silenciada por autoridades humanas. El gesto del rey es interrumpido antes de ser completado, como si el cielo estuviera diciendo: hasta aquí y no más allá. La escena es de humillación. Un rey que hace pocos instantes parecía invencible, ahora implora ayuda ante el mismo hombre que había confrontado. La mano seca es más que una interrupción física. Es un espejo de la condición espiritual de Jeroboam. Él está espiritualmente reseco, desconectado de la fuente de la vida. Y su intento de castigar al profeta revela su desesperación por mantener el control sobre una situación que claramente ha escapado de sus manos. El altar, por su parte, cumple exactamente lo que el profeta había anunciado. Se parte en dos, y la ceniza se esparce. Es como si la estructura, hasta entonces imponente, confesara su culpa ante la palabra divina. Ninguna fachada religiosa resiste al fuego de la verdad. Y a pesar de que la ceremonia estaba llena de formalidades, bastó una única palabra del Señor para que toda aquella escenificación se derrumbara ante los ojos de todos. Ese momento es una lección para los líderes de todos los tiempos. Autoridad sin sumisión a Dios es frágil, fuerza sin integridad es vacía, y cuando alguien intenta utilizar el poder para silenciar la voz profética, se coloca en una ruta de colisión directa con el juicio divino. La mano seca de Jeroboam permanece como un símbolo eterno del precio de intentar controlar lo que es sagrado. Sin embargo, el profeta no se venga. No utiliza el momento de debilidad del rey para avergonzarlo. Al contrario, al ser solicitado, ora por él. Y Dios lo escucha. Esto revela algo aún más profundo. El profeta no estaba movido por vanidad o ira, sino por obediencia. Y aun ante la afrenta, aún extiende gracia a quien quiso herirlo. Este detalle nos enseña que el verdadero siervo de Dios no solo denuncia el pecado, sino que intercede hasta por sus enemigos. Al verse con la mano seca, Jeroboam, antes arrogante y desafiante, ahora clama por la misericordia de aquel mismo profeta a quien había intentado prender. El contraste es impactante. El rey que intentaba controlar el culto ahora depende de la intercesión de un hombre desconocido para recuperar su salud. No busca a los sacerdotes que había designado ni los altares que construyó. Instintivamente se vuelve al verdadero portavoz de Dios. Este gesto revela que en el fondo Jeroboam sabía que aquel profeta no hablaba de sí mismo, sino que llevaba la autoridad del Señor. El profeta, sin dudar, ora por él. No hay discurso, ni exigencia de arrepentimiento. Él simplemente ora, y la mano del rey es restaurada. Este milagro inmediato muestra que la gracia de Dios aún estaba disponible, incluso en medio de tanto pecado. Era una nueva oportunidad para Jeroboam de arrepentirse, reconsiderar su camino y volver al Señor. Dios había expuesto el error, juzgado el altar y curado al rey. Todas las herramientas para una transformación estaban allí, reunidas en aquel breve momento. Pero el corazón de Jeroboam, aunque tocado, no fue transformado. Invita al profeta a ir a su casa, como quien intenta transformar una experiencia divina en un banquete político. La invitación no era un gesto de gratitud pura,
Era un intento de absorber al profeta en su narrativa, dar una apariencia de conciliación religiosa y tal vez neutralizar su mensaje. En el fondo, Jeroboam quería enmarcar al hombre de Dios en su lógica de poder. El profeta, sin embargo, rechaza la oferta con firmeza, afirmando que incluso si el rey le ofreciera la mitad de su palacio, no aceptaría, y refuerza que ha sido ordenado no comer pan ni beber agua y no regresar por el mismo camino. Esta obediencia radical nos muestra que la misión profética no termina con la entrega del mensaje. Se extiende a la conducta, al comportamiento, a los detalles aparentemente pequeños. La fidelidad no está solo en hablar, sino en andar. Este momento revela que, incluso ante el poder, el oro y las posibilidades de confort, el hombre de Dios prefirió mantener su integridad. Comprendía que aceptar la hospitalidad del rey podría diluir su autoridad espiritual, y por eso se niega. Con la misión cumplida, se marcha por otro camino, como le fue ordenado. El problema es que, aunque ha vencido la tentación en el palacio, enfrentará un peligro aún más sutil en el camino de regreso. Y ese peligro no vendrá de un enemigo declarado, sino de alguien que habla en nombre de Dios. La negativa del profeta a la generosa oferta de Jeroboam no era solo una demostración de disciplina personal, sino una respuesta directa a la palabra que había recibido del Señor. Dios le había ordenado claramente que no comiera pan, no bebiera agua y no regresara por el mismo camino. Este mandato, aparentemente simple, cargaba implicaciones profundas. Se trataba de una separación absoluta entre el profeta y todo lo que tenía que ver con la idolatría. Comer con el rey significaría, a ojos del pueblo, una especie de aprobación tácita o reconciliación con el sistema que él había acabado de denunciar. Ese gesto nos enseña que hay momentos en que la obediencia a Dios exige no solo palabras correctas, sino también actitudes coherentes. El profeta no podía permitir que su conducta debilitara la fuerza de su mensaje. La integridad de un mensajero no está solo en la fidelidad al hablar, sino también en el celo por los detalles de su comportamiento. Al rechazar la oferta, estaba diciendo con su vida: no participo de esto, no me alío a aquello que Dios está juzgando. La postura firme del profeta también nos recuerda que hay peligros que vienen disfrazados de honor. La invitación del rey podría parecer una recompensa, una puerta abierta, una nueva oportunidad. Pero en realidad era una trampa para neutralizar la voz profética. Muchas veces el enemigo no intenta destruirnos con persecuciones, sino con elogios, comodidad y aparente aceptación. Es por eso que la vigilancia espiritual es indispensable incluso después de grandes victorias. La mayor prueba puede no ser el enfrentamiento con el mal, sino la seducción de la alianza conveniente. La decisión de regresar por otro camino no era solo literal, era simbólica, representaba una ruptura total con el sistema idólatra. El profeta no podía seguir los mismos pasos de su ida como quien desea revivir los hechos o cosechar los lauros de la misión cumplida. Dios estaba enseñando, a través de él, que la misión profética no tiene lugar para la vanidad, la repetición o el regreso. La obediencia debe ser integral y continua, incluso cuando todo parece ya haber terminado. Sin embargo, este celo inicial no fue suficiente para garantizar el viaje hasta el final. En medio del camino surgirá un obstáculo inesperado. No será un rey, ni un soldado, sino otro profeta. Un hombre que hablaba en nombre de Dios, pero cuyas palabras contradicen la orden original. El drama de la narrativa alcanza un nuevo nivel cuando nos damos cuenta de que no todo discurso religioso lleva a la verdad, y que el engaño más peligroso puede venir precisamente de donde menos se espera. Después de rechazar la oferta del rey
y partir por otro camino. El profeta parece seguro. Su misión había sido cumplida. El altar profanado fue juzgado, el rey fue humillado y curado, y él había permanecido fiel a la palabra de Dios. Todo indicaba un final honorable para un siervo obediente. Sin embargo, es precisamente en este regreso que la narrativa cambia de tono. El peligro ahora no viene de fuera, sino de dentro de la comunidad religiosa. El profeta, cansado y probablemente vulnerable emocionalmente, después de un acto tan intenso, se sienta a la sombra de un árbol. Esta pausa revela algo humano. Incluso los más fuertes tienen sus momentos de agotamiento y distracción. Mientras tanto, un viejo profeta que vivía en Betel escucha, a través de sus hijos, todo lo que había sucedido. Rápidamente monta un asno y va al encuentro del hombre de Dios. Su motivación no está explícitamente clara, pero sus acciones levantan sospechas. Al encontrarlo descansando, el viejo profeta hace una invitación directa: vuelve conmigo a casa y come pan. Es una invitación simple, aparentemente inocente, proveniente de alguien que también se presenta como profeta. Pero es en este momento que comienza la verdadera batalla espiritual. El hombre de Dios resiste, repite la orden que había recibido del Señor, demostrando aún fidelidad. Pero el viejo insiste, ahora usando una táctica más sutil. Dice que un ángel le apareció y le trajo una nueva instrucción que contradice la anterior. Al escuchar esto, el hombre de Dios cede, cree en el viejo profeta y regresa con él, rompiendo el orden divino. Esta decisión cambiará radicalmente su destino. Este episodio revela una verdad desconcertante. No toda voz que dice «El Señor me habló» está, de hecho, en sintonía con Dios. El viejo profeta usó el nombre del Señor para justificar una mentira. Tal vez no lo hizo por maldad intencional, sino por impulso, vanidad o deseo de asociarse a un evento divino. El problema es que su mentira tuvo consecuencias eternas. Al confiar en la voz de un hombre en lugar de la palabra directa de Dios, el profeta más joven se coloca en ruta de desobediencia. Este momento es una advertencia grave. No importa cuán respetable, piadosa o experimentada parezca ser la fuente, la palabra de Dios no debe ser relativizada. La obediencia parcial es, a los ojos del Señor, desobediencia. El profeta, que había enfrentado a un rey con valentía, sucumbió a la voz suave de alguien que hablaba con apariencia de autoridad espiritual. Y es en este punto que vemos cómo el engaño religioso puede ser aún más peligroso que la persecución declarada. El viejo profeta de Betel es una figura envuelta en misterio y ambigüedad. Él es descrito como alguien que también ejercía el ministerio profético, pero que al parecer se había conformado con el ambiente corrompido a su alrededor. No protestaba contra el altar de Jeroboam, no se levantaba contra los terneros de oro, ni denunciaba la idolatría. Vivía en silencio, resignado, quizás olvidando el llamado que un día recibió. Y es precisamente este hombre quien toma la iniciativa cuando oye hablar del profeta de Judá. La pregunta que surge es: ¿qué lo motivó? ¿Envidia? ¿Curiosidad? ¿Arrepentimiento? Su primera actitud es montar su asno y salir al encuentro del hombre de Dios. Cuando lo encuentra, ofrece hospitalidad, pero usa una mentira para convencerlo. Alega que un ángel le había aparecido y había dado una nueva orden. Esto nos muestra un punto crítico de la narrativa. El viejo profeta estaba dispuesto a usar el lenguaje de la fe para justificar la ruptura de un principio divino. Esta actitud, aunque hecha con intenciones humanas comprensibles, es un agravio al carácter de Dios. La manipulación de la revelación es una de las formas más peligrosas de engaño espiritual. Al convencer al profeta más joven a regresar, el viejo profeta asume un papel de influencia fatal.
Quizás no imaginaba las consecuencias de su mentira. Quizás estaba solo tratando de revivir una gloria pasada o sentirse útil ante el movimiento de Dios. Pero su error no es menor por eso. Él es el instrumento que lleva a otro profeta a la ruina. Esto nos confronta con la responsabilidad de nuestras palabras, especialmente cuando hablamos en nombre de Dios. Durante la comida, algo sorprendente ocurre. Dios, que antes no había hablado con el viejo profeta, ahora lo usa como portavoz de juicio. La misma boca que había mentido ahora transmite una sentencia verdadera. Él declara que el hombre de Dios no volverá a su hogar y que su cuerpo no será sepultado con sus padres. Es una palabra dura que revela que Dios puede usar incluso instrumentos defectuosos para comunicar su justicia. El viejo profeta, al oírse hablando, parece ser tomado por un sentido de temor. Él entiende que fue el catalizador de la tragedia que vendría. La presencia de este personaje ambiguo en la historia nos obliga a reflexionar sobre la autenticidad de la vida espiritual. Hay profetas que viven de recuerdos, que han perdido el fervor, que continúan hablando en nombre de Dios sin vivir en sintonía con Él. Y hay peligros profundos en confiar más en la autoridad de los hombres que en la claridad de la palabra que el propio Dios nos dio. El viejo profeta es una advertencia de que, incluso entre los que tienen apariencia de piedad, puede haber caminos tortuosos que conducen a la caída. El drama de la historia del profeta de Judá gana contornos aún más complejos cuando percibimos que la desobediencia fue provocada por una mentira revestida de espiritualidad. El viejo profeta no se presentó como un hombre común, sino como alguien que también tenía experiencias con Dios. Usó el nombre del Señor como sello de autenticidad para una palabra que no venía del cielo. Esta táctica es antigua y sigue siendo uno de los mayores peligros enfrentados por quienes desean andar en fidelidad, la falsificación de la revelación. Cuando alguien dice, el Señor me habló, pero contradice lo que Dios ya ha dicho claramente, no solo está cometiendo un engaño personal, está poniendo sobre sí la responsabilidad de distorsionar lo sagrado. El viejo profeta afirmó haber recibido una nueva instrucción por medio de un ángel, como si la orden anterior ya no fuera suficiente. Esta manipulación es tan sutil que engaña incluso a un hombre que acababa de realizar una misión profética de gran impacto. Esto nos muestra cuán fácil es confundir celo espiritual con engaño cuando la vigilancia es abandonada. Lo más inquietante en este episodio es que el profeta más joven, a pesar de su obediencia inicial, cede ante la supuesta autoridad del viejo. Él elige creer en la palabra del otro hombre, incluso si esa palabra contradice la revelación original. Este detalle es crucial. Dios le había hablado directamente, no había espacio para la duda, pero el discurso del viejo profeta parecía piadoso, convincente, familiar. Es precisamente esta familiaridad religiosa la que hace que el engaño sea tan eficaz. No siempre el error viene con apariencia de error. A veces viene con una voz suave, llena de buenas intenciones, pero que conduce al abismo. La mentira con apariencia de piedad es uno de los instrumentos más peligrosos del enemigo, porque no se presenta como un agravio abierto, sino como un consejo bien intencionado. No destruye con gritos, sino con susurros. Y cuando se basa en el lenguaje de la fe, puede parecer aún más auténtica. El error del viejo profeta no fue solo mentir, sino usar el nombre del Señor como aval de su mentira. Este es un pecado grave, pues compromete la confianza en la palabra divina y distorsiona la percepción de quién es Dios. Este episodio nos enseña que la fidelidad a la voz de Dios exige discernimiento continuo,
coraje para resistir las presiones y humildad para permanecer en la instrucción recibida. No basta con comenzar bien, es necesario ir hasta el final, y el final del profeta que cedió al engaño revela el alto precio de alejarse de la ruta original, incluso por una razón aparentemente legítima. Lo que hace que la narrativa sea aún más impactante es el hecho de que, tras la mentira del viejo profeta, Dios realmente habla a través de él, no para validar su falsedad anterior, sino para emitir una sentencia incuestionable de juicio. Este giro dramático nos confronta con una verdad desconcertante. Dios puede, en su soberanía, usar incluso instrumentos imperfectos para declarar su voluntad. El mismo hombre que engañó ahora profetiza con precisión, y su boca se convierte en el canal de la disciplina divina. Esta intervención divina evidencia que, aunque el hombre de Dios haya sido víctima de engaño, también era responsable de su decisión. La orden de Dios fue clara, directa e innegociable. Ninguna revelación posterior que contradijera esta orden podría ser aceptada. Al hacer caso a una nueva instrucción, el profeta invalidó su propia misión, y ahora, por medio del mismo engañador, Dios lo confronta con las consecuencias. Esta escena es uno de los momentos más duros de la narrativa. No hay retorno, no hay apelación, no hay nuevo alivio. La sentencia es pronunciada con sobriedad. Él no será sepultado con sus padres. Este detalle es significativo. Ser sepultado con los padres en Israel era señal de honor y de bendición. Era el cierre natural del viaje de un justo. Ser privado de este derecho era una señal de desaprobación. La pena no era solo física, sino simbólica. El profeta perdería su herencia, su lugar entre los que sirvieron fielmente. Esto muestra que para Dios no es suficiente llevar a cabo una gran hazaña espiritual. El final del camino importa tanto como el comienzo. Una misión poderosa no protege contra los peligros de la relajación espiritual posterior. Es chocante que la misma voz que mintió ahora traiga juicio verdadero. Esto plantea cuestiones sobre la complejidad de la instrumentalidad divina. Dios no necesita de perfección para hablar, pero exige obediencia de quien escucha. El viejo profeta se convierte, paradoxalmente, en una herramienta para recordar que la verdad de Dios no está condicionada al carácter del mensajero, sino a la fidelidad del mensaje. Y al usar a ese hombre para declarar la sentencia, Dios deja claro que nada escapa a su control, ni siquiera los desvíos humanos. El mensaje es claro y cortante. Dios toma en serio lo que dice, y espera que sus siervos también lo hagan. La voz divina puede sonar incluso en medio del engaño, pero siempre reafirmará lo que ya ha sido establecido. El profeta de Judá desconsideró esto, y pagaría el precio con su propia vida. Su historia es una advertencia severa sobre los riesgos de hacer caso a cualquier otra voz. Cuando ya se conoce la voluntad del Señor, el día siguiente trae el cumplimiento silencioso e implacable de la sentencia pronunciada. El profeta de Judá, tras comer y beber en la casa del viejo profeta, sigue su camino. Parte, pero no volverá. En el camino, una figura inesperada entra en escena. Un león. Este animal, símbolo clásico de fuerza y juicio, no aparece por casualidad. Ataca al profeta y lo mata, pero no devora su cuerpo ni hiere al asno que lo acompañaba. La escena es extraña, casi surrealista. El león permanece junto al cuerpo y al asno, inmóvil, como un guardia ceremonial. Es como si la propia naturaleza estuviese siendo usada para proclamar un veredicto divino. El mensaje de este evento es claro. Lo que ocurrió no fue un accidente ni una coincidencia. Fue un juicio. La muerte del profeta, en un camino solitario,
Con el cuerpo expuesto y el asno al lado, forma una imagen cargada de significado. Murió no por falta de valor, ni por causa de sus enemigos, sino por desobediencia a una orden directa. Y Dios usó una bestia para hacer visible el peso de su decisión. El león, en este contexto, se convierte en el ejecutor de la justicia divina, pero su comportamiento inusual revela que no actuó por instinto, sino por designación superior. La escena es presenciada por personas que pasan por el camino. Ven el cuerpo, el asno y el león, y esparcen la noticia en Betel. El hecho de que el león no haya devorado el cuerpo ni atacado al asno es repetido con asombro. Esto refuerza la idea de que había algo sobrenatural en ese evento. La muerte del profeta se convierte en una señal, una alerta visible para toda la comunidad. Era como si Dios estuviera diciendo: vean y aprendan, este es el destino de quien trata con ligereza mi palabra. Cuando el viejo profeta oye la noticia, su reacción es de lamento. Reconoce que el hombre que murió era de hecho un hombre de Dios. Va hasta el lugar, encuentra el cuerpo y lo lleva de regreso para sepultarlo, pero el peso del acontecimiento ya no puede ser revertido. El juicio fue consumado y ahora solo queda el testimonio de lo que podría haber sido un viaje victorioso, cerrado con honor, pero que terminó en disciplina. Este episodio invita a cada lector a reflexionar profundamente sobre su propia caminata. ¿Cuántas veces, después de grandes victorias, bajamos la guardia? ¿Cuántas voces escuchamos, incluso cuando ya sabemos lo que Dios nos ha dicho? La historia del profeta muerto por un león no es solo una advertencia, sino un espejo. Nos recuerda que el final importa y que la obediencia total es la única respuesta aceptable a la voz del Señor. La imagen del cuerpo extendido en el suelo, con el león parado al lado y el burro inerte, no puede ser ignorada como un simple accidente trágico. Ella carga un mensaje visual lleno de simbolismo. El león no ataca ni devora, el burro no huye. Los dos permanecen allí, estáticos, como centinelas ante un juicio sellado. Esta escena impactante funciona como un monumento vivo al juicio de Dios. No solo asusta, enseña. Es como si el propio ambiente natural atestiguara la gravedad de desobedecer una orden directa del Altísimo. Las personas que pasaron por ese camino vieron lo que había ocurrido. La historia se esparció por Betel. El silencio del león hablaba más que cualquier predicación. La obediencia selectiva, incluso si está seguida de grandes actos de fe, no es suficiente. Dios exige sumisión plena. Y cuando Él establece límites, cualquier intento de reinterpretación, aunque parezca espiritualmente fundamentada, pone al siervo en riesgo. La muerte del profeta no fue solo un fin abrupto, fue una proclamación viva del celo divino por su palabra. El burro, en este contexto, representa la fidelidad. Caminó con el profeta hasta el fin e incluso ante la bestia permaneció firme. El león, por su parte, simboliza el juicio, ejecutando la orden divina con precisión, sin exceder ni fallar. El cuerpo del profeta, entre los dos, se convierte en el marco visible de que no todos los que comenzaron bien terminan de la misma manera. Todo allí estaba posicionado por una razón. Nada era aleatorio. Cada elemento en ese camino hablaba a la conciencia de quienes pasaban por allí y atestiguaban la escena. El viejo profeta, al saber lo ocurrido, se conmueve. Reconoce que ese hombre era, de hecho, un siervo de Dios. Pero su reconocimiento llega demasiado tarde. El remordimiento no borra las consecuencias de la mentira. Incluso habiendo mentido, el viejo profeta ahora trata con respeto el cuerpo de aquel que fue engañado por su palabra.
prepara el entierro, lo coloca en su propia tumba y hace un pedido solemne que cuando muriera fuera enterrado junto a él. Era su forma silenciosa de honrar a quien había sido fiel hasta el punto de la caída. Este pedido revela un destello de conciencia. El viejo profeta sabía que el mensaje de aquel hombre era verdadero, que su muerte era un testimonio de que Dios aún hablaba, aún juzgaba, aún llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y al desear reposar a su lado, incluso después de la muerte, tal vez estaba tratando de reconectarse con una verdad que había negligido durante mucho tiempo. El camino donde el cuerpo yacía se convirtió, por un tiempo, en el púlpito más poderoso de Israel. Al preparar el entierro del hombre de Dios, el viejo profeta demuestra un profundo pesar. Pero la pregunta que flota es, ¿su lamento fue fruto de un verdadero arrepentimiento o solo remordimiento? La diferencia entre los dos es sutil, pero esencial. El remordimiento reconoce el error, pero permanece sin transformación. El arrepentimiento, por otro lado, cambia el rumbo, revierte la conducta y busca una reparación real. El viejo profeta honra al hombre que engañó, llora su muerte y desea ser enterrado con él. Pero en ningún momento hay indicio de que se haya levantado contra el altar de Betel o abandonado la ciudad contaminada por la idolatría. El dolor que siente es legítimo. Tal vez, al ver la consecuencia de su mentira, se haya sentido abrumado por un sentido de culpa. Puede haber recordado los días en que también fue usado por Dios con fidelidad y se haya avergonzado del estado espiritual en que se encontraba. El deseo de compartir la sepultura con el profeta de Judá puede revelar un intento de reconectarse con la autenticidad que había perdido. Pero la ausencia de cambio práctico en su vida debilita ese gesto. No basta con reconocer que el otro era un verdadero siervo de Dios. Es necesario responder a esa verdad con transformación personal. El silencio del viejo profeta después del entierro es ensordecedor. No hay registro de que haya confrontado a Jeroboam, o denunciado el altar, o abandonado Betel. Él sigue donde siempre estuvo. Esta inercia espiritual es un retrato doloroso de muchos que, incluso después de haber sido testigos del juicio, siguen cómodos en la religión corrompida. El luto puede ser sincero, pero si no conduce a la acción, se vuelve estéril. La conmoción no sustituye a la conversión. Hay, sin embargo, algo curioso en su pedido para ser sepultado con el profeta. Él dice que, cuando la profecía contra el altar se cumpla, todos sabrán que ese hombre realmente hablaba en nombre de Dios. Era como si, en su vejez, el viejo profeta todavía esperara ver la palabra cumplirse, incluso si con retraso. Esta expectativa, incluso mezclada con la pasividad, muestra que la semilla de la verdad había sido replantada en su corazón. Quizás no germinara con suficiente fuerza para cambiar todo a su alrededor, pero aún estaba viva. Esta ambigüedad del viejo profeta nos obliga a mirar hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces lamentamos los efectos del pecado sin realmente abandonarlo? ¿Cuántas veces reconocemos la verdad, pero resistimos vivir de acuerdo con ella? La historia de este hombre es una advertencia sobre los peligros de la espiritualidad nostálgica, aquella que recuerda lo que Dios hizo, pero ya no responde a lo que Él está haciendo. A pesar de haber presenciado el juicio sobre el altar, la sequedad de su mano y su posterior curación, e incluso la muerte trágica del profeta de Judá, Jeroboam no se arrepiente. Primero Reyes, capítulo 13, versículo 33, declara con claridad desconcertante que, después de estas cosas, Jeroboam no se convirtió de su camino malo. Esta frase resume el corazón endurecido de un hombre que tuvo innumerables oportunidades de cambiar, pero prefirió permanecer en el control de su religión construida.
Es una decisión que no solo selló su destino personal, sino que afectó toda la línea del reino del norte. Jeroboam eligió mantener los altares, los becerros de oro y el sistema de culto alternativo. Continuó ordenando sacerdotes entre el pueblo, rompiendo deliberadamente con la instrucción de que solo los levitas debían ministrar delante del Señor. Sabía que estaba equivocado. Sabía que Dios había hablado, pero endureció el corazón. Esta postura revela que el pecado no siempre es fruto de ignorancia. A veces es una elección fría y calculada de resistir la verdad para preservar el poder. Este tipo de dureza es una de las formas más peligrosas de rebelión espiritual. Cuando alguien conoce la verdad, pero la rechaza conscientemente, está diciendo con su vida: prefiero mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso lo cambia todo, porque a partir de ese momento no hay más espacio para excusas. El juicio que vendrá será no solo justo, sino inevitable. Jeroboam dejó de ser solo un rey inseguro, se convirtió en un símbolo de apostasía deliberada. Y cada vez que el texto bíblico se refiere a reyes malvados del norte, usa la expresión «anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nebat». Esta asociación duradera revela el peso de las decisiones espirituales. Un líder no peca solo. Arrastra consigo generaciones. Jeroboam tuvo la oportunidad de humillarse, pero prefirió mantener las apariencias. Fue confrontado por lo sobrenatural, vio la mano de Dios en acción, pero resistió. El resultado: la palabra del Señor se cumple, y el juicio se aproxima, no solo sobre él, sino sobre su casa. Su linaje sería exterminado, y su nombre se convertiría en sinónimo de desvío. La historia de Jeroboam es una advertencia poderosa sobre lo que sucede cuando la verdad es ignorada en nombre de la comodidad o la conveniencia. Tuvo el altar agrietado, la mano restaurada y el profeta muerto ante sus ojos. Pero aún así, eligió el camino amplio, lo que podría haber sido una trayectoria marcada por el arrepentimiento y la restauración, se convirtió en una narrativa de endurecimiento y caída. Y este capítulo sombrío de la historia de Israel se convierte para nosotros en un espejo perturbador sobre las consecuencias de despreciar las oportunidades que Dios concede. La pregunta que resuena con fuerza tras la muerte del profeta de Judá es inevitable. Si estaba cumpliendo una misión divina, ¿por qué Dios permitió que fuera engañado? La respuesta no está en una supuesta injusticia divina, sino en la complejidad de la responsabilidad espiritual. Dios había hablado directamente con el profeta. La instrucción era clara, sin margen para la duda. Cuando elige hacer caso a una nueva voz, incluso si proviene de otro profeta, no solo está siendo engañado, está abandonando el principio de obediencia absoluta. Dios permitió el engaño no porque deseaba la caída, sino porque la fidelidad debe ser probada en todas las circunstancias. La obediencia no se prueba solo ante la oposición declarada, sino también ante la seducción sutil. El profeta enfrentó a un rey sin miedo, pero no resistió la voz dulce de un colega religioso. Eso muestra que el mayor desafío para los siervos de Dios no siempre proviene de los enemigos declarados, sino de aquellos que parecen estar del mismo lado, pero que no viven bajo la misma verdad. La permisividad divina, en este caso, revela una pedagogía severa. La historia del profeta sirve como una lección duradera para todos los que vendrían después. Enseña que la palabra de Dios no puede ser relativizada ni reinterpretada por experiencias subjetivas o por la autoridad de terceros. Incluso alguien con dones espirituales y un llamado legítimo puede fallar si pierde de vista la instrucción original del Señor. El engaño del viejo profeta solo tuvo poder porque el hombre de Dios abandonó el discernimiento que antes había demostrado.
Dios es justo, y aún en la disciplina Él comunica enseñanza. La muerte del profeta no fue la anulación de su misión, sino la inscripción permanente de un principio. Quien camina con Dios debe mantener los oídos atentos solo a su voz. Todas las otras voces, por más piadosas que parezcan, deben ser filtradas por la verdad revelada. Cuando esta línea se cruza, el riesgo de tropiezo se vuelve real y el resultado puede ser trágico. Esta narrativa nos hace pensar con sobriedad. ¿Cuántas veces preferimos seguir consejos bien intencionados, pero que contradicen la palabra clara de Dios? ¿Cuántas veces somos tentados a adaptar la instrucción divina a nuestra conveniencia? La historia del profeta de Judá nos obliga a enfrentar la seriedad del llamado, el peso de la responsabilidad y el costo de abandonar la ruta por una sugerencia aparentemente inofensiva. El tratamiento que Dios da al profeta desobediente puede parecer severo a primera vista, pero revela algo profundo sobre la responsabilidad de quien conoce la verdad. El Señor no trata a todos de la misma manera. Hay un nivel de exigencia proporcional al nivel de revelación recibido. El profeta de Judá no era un hombre cualquiera. Él había recibido una orden clara, una misión específica, y fue testigo de señales extraordinarias. Su proximidad con lo sagrado exigía un estándar elevado de obediencia. Esa severidad es coherente con el carácter de Dios. El mismo que ofrece gracia abundante también exige fidelidad absoluta. En Deuteronomio capítulo 18, del versículo 20 en adelante, ya estaba establecido que el profeta que hablara o actuara en nombre del Señor con ligereza sería responsabilizado con rigor. El conocimiento de la verdad es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. La caída del profeta no es un fallo cualquiera. Es una ruptura con la confianza depositada en él como mensajero. La muerte del profeta es, al mismo tiempo, un lamento y una alerta. Dios no lo destruye por casualidad, ni por ira. Él lo disciplina con justicia. Su muerte interrumpe una trayectoria que podría haberse extendido con honor, pero que se cerró con juicio. Esto no significa que fue rechazado eternamente, sino que la lección necesitaba ser pública, visible y contundente. La Biblia no silencia sobre los errores de sus héroes. Por el contrario, los expone para que sirvan de advertencia a quienes vendrán después. Esa rigurosidad de Dios también revela el valor de la integridad. En tiempos de relativismo, donde todo parece negociable, la narrativa del profeta recuerda que la palabra de Dios no es una sugerencia. Es un llamado a la obediencia integral. No basta con empezar bien, es necesario terminar fiel. Y la historia muestra que incluso los más usados por Dios pueden fracasar si pierden el enfoque de la obediencia absoluta. Esa severidad no debe llevarnos al miedo paralizante, sino a la reverencia. Dios no exige perfección humana, sino compromiso innegociable con su voz. El profeta de Judá cayó porque confió en la palabra de un hombre más que en la voz del Señor. Y esa inversión de autoridad espiritual sigue siendo uno de los grandes peligros que acechan a los siervos de Dios hasta hoy. La historia del profeta, que desobedeció y nunca volvió a casa, termina con un clamor silencioso a la vigilancia. No estamos ante un hombre impío, sino ante un siervo fiel que vaciló en el detalle. Él no fue destruido por pecados escandalosos, sino por una elección aparentemente pequeña, pero grave. Optar por una obediencia selectiva. Escuchó la voz de Dios, obedeció con valentía, pero luego relativizó lo que sabía ser la voluntad divina y pagó con la vida por este desvío. La obediencia selectiva es la gran trampa del corazón religioso. Cumplimos lo que nos parece heroico,
pero descuidamos lo que nos parece irrelevante. Respetamos los mandamientos que nos ponen en evidencia, pero despreciamos aquellos que nos exigen silencio, disciplina o renuncia. El profeta de Judá fue brillante en el enfrentamiento con el rey, pero falló en resistir la invitación de un hombre que parecía bien intencionado. Su tragedia es un espejo de nuestras propias fragilidades. El llamado a la vigilancia no es un apelo para vivir con miedo, sino para vivir con propósito. Dios aún habla. Su palabra sigue siendo el estándar. Y cada uno de nosotros, al escuchar su voz, es invitado a caminar con diligencia, discernimiento y temor. No podemos apoyarnos en experiencias pasadas, ni en títulos o logros. La caminata cristiana es continua y exige atención constante a los desvíos sutiles que surgen disfrazados de piedad. El final de la historia nos recuerda que no basta con llevar un llamado, es necesario terminarlo con fidelidad. El profeta comenzó su jornada con valentía, confrontó el error, vio milagros, mantuvo su integridad ante el rey, pero cayó porque confió más en una nueva voz que en la voz original. La fidelidad a Dios no está en cuán grande fue nuestra misión, sino en cuán profundamente obedecimos hasta el último paso. Este episodio nos confronta, nos enseña y nos mueve a la reflexión. ¿Qué tipo de altar hemos confrontado? ¿Qué tipo de voz hemos escuchado? Y más importante, ¿estamos siguiendo hasta el fin el camino que Dios trazó o cediendo a las sugerencias bien intencionadas que nos desvían poco a poco de la ruta? Que nunca olvidemos, hay un precio para la obediencia selectiva y puede costar mucho más de lo que imaginamos.